Es el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo. Son exactamente las 11 de la mañana, 6 minutos. Se llama Lola. Ahí está Café Quijano. Y nuestra invitada de hoy no se llama Lola. Ahora le digo cómo se llama. Vale. ¿Okay? Bueno, como les decía, Café Quijano nos decía se llama Lola. Ajá. Pero nuestra invitada de hoy no se llama Lola. Ella es residente en España desde hace más de 10 años. Ajá. Imagínense. De nacionalidad uruguaya. Uruguaya. Como diría mi compañera, ¿eh? Es compatriota, es compatriota su mía. compatriota. Vamos a darle un fuerte aplauso como tiene que ser. Damos la bienvenida a Sandra Blanco. Por favor, muchachos. Sandrita Blanco, que nos acompaña en esta mañana, autora de libros como por ejemplo Cartas de Amor para el Alma. Uy. Ya el título como que me dice algo. Ya enamora, me parece. Tengo que leerlo. O como por ejemplo El Bosque de las Magas Blancas también. Bueno, como tiene que ser, se la voy a dejar a usted, es toda suya. Así que le damos la bienvenida. Sandra, un placer, buenos días. Bueno, buenos días a toda la audiencia, muchas gracias. Buenos días, Sandrita. Por la invitación. Un placer tenerte acá en los estudios de Fiesta FM y como le digo siempre a los oyentes, que no sea la primera ni la última vez que vengas. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un placer estar con ustedes y con todos los oyentes. Eres residente en Benidorm. En Benidorm, sí. Así que has viajado para estar con nosotros en la mañana de fuera del lugar. ¿Nos has escuchado alguna vez, no? Sí, por supuesto. Entonces, seguramente tú dirías, ¿pero qué voy a ir a una entrevista con esos par de locos? No. O al contrario. Todo lo contrario. Bueno. Todo lo contrario. Un placer. Qué bueno, placer. ¿no? Porque aparte le encanta a ella el programa y justamente aparte de que, bueno, escritora de libros, terapeuta y todo lo demás que es, Dios ¿no? mío, claro. Le gusta, ¿no? Estar dentro del rollo nuestro. Totalmente, totalmente. Que la verdad que eso me ha impresionado a mí. Entonces es de las mías. Claro, exactamente. Es que lo importante justamente es tomarse la vida como se lo toman vosotros, de esa manera. Y que todas las cosas que nos pasan en la vida, si pasaran como ustedes lo manejan, realmente creo que estaríamos todos muchísimos más contentos. Ay, así que Dios es un mío. placer, ¿eh? Qué No, bueno. con eso ya. Madre mía, madre mía. Bienvenida a los estudios de Fiesta FM. Gracias. Bueno, Sandra es instructora también y coordinadora de seminarios y talleres de motivación y crecimiento y desarrollo personal en Uruguay y en España también. Así es, sí, también en Buenos Aires a veces hemos tenido la oportunidad también de dar alguna charla allí y realmente en todos los sitios nos encontramos con grandes experiencias, ¿no? Porque creo que la motivación personal a todos en algún momento de nuestra vida nos viene bien. Exactamente. Has participado en la Casa de la Cultura de Altea, Casa de la Cultura de Alfa del Pi, en el Ayuntamiento de Benidorm. Bueno, en los centros sociales también de otros sitios, ¿no? Sí, en el Centro Social Helena, en Yorca Linares, en Benidorm. En realidad la propuesta siempre es aportar un poco de la experiencia, del conocimiento que uno ha venido en todos estos años, en un poco más de 15 años. 15 años de experiencia, ¿no? Un poquito más. Bueno, sí. un poco más. O sea que has creado un método de trabajo para el bienestar personal. Sí, el método de trabajo se llama En Amor a Mí. Y es un método que justamente lo que hace es recordar cuál es la persona más importante en nuestra vida. A veces esta pregunta la he hecho a papás y cuando preguntás cuál es la persona más importante en tu vida, generalmente dice mi hijo o mi hija, cuando en realidad si bien son unos tesoros, que yo que soy mamá, nuestros hijos son tesoros, claro, pero la persona más importante desde el punto de vista el tema de cómo alimentar la confianza, cómo estar atentos a las cosas que nos hacen bien, a las cosas que nos hacen mal, es decir, esa atención, esa observación es muy importante tenerla en cuenta como para uno mismo, ¿no? Porque cuando estamos bien podemos dar lo mejor de nosotros. Totalmente. Tu trabajo, tu forma de trabajar apunta a desarrollar la inteligencia emocional. Exactamente, sí, trabajar, porque a veces uno dice, esta persona, por ejemplo, tiene baja autoestima, ¿no? Y generalmente la inteligencia emocional tiene unos puntos tan importantes como tener una autoestima suficiente como para valorarse, porque cuando no nos valoramos, elegimos cosas que no están a favor de nuestro bienestar. Muchas veces me pasa que llegan a la consulta personas que tienen una relación horrible con su esposa o con su novia o su novio, y es porque no está acorde con lo que realmente quiere en su vida, pero como no se valora,
ahora acepta cosas que no son aceptables. Entonces es tan importante la inteligencia emocional como para poder también tener una comunicación asertiva, es decir, los conflictos en comunicación llevan a grandes problemas, a veces hasta cuestiones de agresión, violencia. Es muy importante el tener una inteligencia emocional, porque a veces la inteligencia está como mal encauzada, ¿no? Las emociones tienen que estar bien educadas. Totalmente, muy bueno. Yo hemos hablado de antes de llegar aquí, ¿no? De algunos posibles temas de los que podríamos tratar hoy dentro de la sociedad misma que se viven a diario, ¿no? Exacto. Uno de ellos sería es el miedo, ¿no? El miedo. Fue la propuesta que quedamos un poco como de acuerdo, sí, quedamos ¿no? ahí, ¿no? En realidad el miedo, la propuesta de hablar del miedo es porque es tan importante que nosotros consideremos qué es lo contrario al miedo. Lo contrario al miedo es la confianza. Ajá. Cuando nosotros tenemos miedo, estamos careciendo de confianza. Por falta de confianza, a veces nos volvemos personas que no queremos ser, es decir, nos ponemos más agresivos, alzamos la voz. Un gran maestro dijo, no es necesario alzar la voz si tienes confianza de lo que estás diciendo. Entonces, muy bueno eso, ¿eh? Tal cual. Creo que a falta de confianza, por eso es tan importante hablar del miedo como algo a no temerle tampoco, porque también en mis consultas llegan personas que tienen miedo al miedo. Entonces es como una bola de nieve. La ansiedad, que sabemos todos que no es ninguna novedad, es algo que se da a diario en la vida de mucha gente a nuestro alrededor, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, inclusive en las empresas. Es impresionante la ansiedad que se genera, y la ansiedad parte de un miedo que está como camuflado, digamos, ¿no? Y inclusive eso puede traer muchos conflictos de comunicación, y que a falta de una comunicación ordenada, por ejemplo, se pueden, a falta de ella, es cuando se producen, como decíamos, una cantidad de conflictos que nos hacen ser personas que no queremos ser, ¿sí? Decir cosas que no queremos decir, a veces son irremediables. Sí. Entonces es muy importante considerar al miedo como algo que también lo podamos en nuestra vida saber manejar, que no se nos escape de la mano, ¿no? Sí. Sandra, ¿es posible que hayan personas que no tengan miedo? Muy buena pregunta. No es posible. ¿No? No es posible, justamente. ¿Por qué no es posible que hayan personas que no tengan miedo? Porque justamente el miedo se define como una emoción de angustia provocada por la percepción de un peligro real o imaginario, ¿no? A su vez, en sí el miedo desde el punto de vista biológico es un esquema adaptativo y constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa. A mí me gusta siempre hablar en mis talleres o en mis seminarios sobre el miedo necesario y el miedo innecesario. El miedo necesario es aquel que nos cuida, que nos protege. Como por ejemplo, me encanta decir esto que a veces queda medio divertido pero muy gráfico. El miedo necesario sería, si estamos en casa y en la esquina están en una balacera, no sé si se dice así, el miedo necesario será que me quede dentro, que proteja, que cierre bien todas las puertas y que no salga a preguntar, ¿quiere alguien un cafecito? Es decir, es verdad, me voy a cuidar. El miedo necesario en realidad es un tema de supervivencia, es por preservar nuestra supervivencia. Nosotros tenemos que tener miedo a no caminar por una cornisa, es decir, con los ojos vendados. Es muy importante, por eso también hay que naturalizarlo. El miedo en sí es una emoción natural como cualquier otra. Ahora, el miedo innecesario sería que en la misma situación, que está en la esquina una balacera, yo estoy dentro de casas, todavía inclusive hasta subo una escalera para estar dentro de la casa, y el miedo innecesario sería que que temiera a que una bala se disparara de aquella esquina, entrara a mi portal, subiera la escalera, buscara dónde estoy por la casa y me dé la bala en la mitad de la frente. Es decir, dicen que las personas le temen más a veces a lo que imaginan que a lo que realmente es. A mí me sucede eso. A todos nos pasa. A mí me sucede muy a menudo porque yo me lo imagino de lo malo que me va a pasar. ¿Verdad? Sí. Y hacemos toda la película. Sí, la hacemos. Entonces,
Lo que está bueno, que les invito a todos los oyentes, cuando tengan ganas de hacer, en mis trabajos también me gusta mucho trabajar en lo práctico, ¿no? Y que hayan herramientas prácticas para que la gente realmente lo pueda hacer en casa y pueda decir, esto no es solo teoría, lo puedo poner en práctica y lo puedo verificar por mí mismo. Entonces, en una hojita que hagan, escriban mis miedos necesarios, es decir, aquellos que me cuidan, que protegen a mi familia. Y en otra hojita, mis miedos innecesarios, para que podamos evaluar cuántos miedos innecesarios tenemos y cuántos de ellos en realidad están solo en nuestra imaginación. Increíble. Bueno, ¿el miedo solo afecta a la parte nerviosa de una persona o también puede afectar físicamente? Sí, sin duda que también afecta físicamente en los casos donde el miedo sigue apareciendo ante situaciones habituales de forma no adaptativa, ¿no? E interfiriendo con la vida diaria. Aparecen las fobias cuando tenemos miedos excesivos, es decir, aquello del miedo al miedo, o tenemos muchos miedos imaginarios. Aparece todo lo que tiene que ver con las fobias, el estrés, lo que le llamamos el postraumático y muchos otros trastornos que englobados justamente en los trastornos de ansiedad, ¿no? Como decíamos hoy, no es ninguna novedad que la ansiedad sea uno de los problemas más frecuentes en nuestros días, ¿no? Sí. Y una cosa muy importante, veamos cómo la respuesta, cómo es la respuesta física ante el miedo. Pongamos el ejemplo de una persona que eso está en los libros, una persona que fue mordida por un perro. Cuando esa persona vuelve a ver un perro, en una décima de segundo, fíjate en qué tiempo, en una décima de segundo la señal visual, cuando vio a ese perro, alcanzó el área del cerebro donde se encarga el almacenamiento de la memoria emocional. Wow. Bien, y mirá lo que sucede en ese momento. La respuesta del cuerpo, la glándula adrenal que se llama, libera adrenalina y en menos de 3 segundos o 4 segundos la respuesta está en pleno funcionamiento. Se acelera el corazón, sudamos, se respira más rápido y hasta se dilatan las pupilas. Quiere decir, el cerebro está enviando con un pensamiento determinadas sustancias. Si estoy ante un episodio de miedo, lo que va a enviar el cerebro es la señal de cuidado, es decir, un estado de alerta. Para prepararnos para la lucha o para el peligro, es decir, para una amenaza. Entonces, a veces sucede cuando llegan personas a un médico y le hacen estudios y físicamente no le pasa nada y resulta que justamente lo que está haciendo es canalizando un miedo a través del físico.